Les estaba diciendo entonces que podemos siempre ir mejorando, afinando la estructura de un argumento o el argumento en sí mismo. Podemos también entonces cuestionar los datos. Por ejemplo, podemos decir lo que señalas como dato o lo que señalas como evidencia no me parece tan claro y por lo tanto uno siempre podría revisar este aspecto del argumento. Y les ponía el caso de que si la afirmación fuera que los estudiantes en esta clase trabajan en grupo, o la profesora decidió que los estudiantes trabajaran en grupo, el dato observable sobre el cual se basa esa afirmación es simplemente el hecho de que uno ve en la clase que hay grupos pequeños formados. Es decir, los estudiantes están organizados en grupos pequeños. Y ese es un dato que se observa, es evidencia que yo puedo ofrecer para afirmar que la profesora tomó esa decisión de que trabajaran en grupos. Y finalmente, por supuesto, también es posible cuestionar la justificación. La justificación también podría ser cuestionada por cualquier interlocutor que tengamos de distintas maneras. Podría cuestionar el hecho de que la justificación no tenga una clara relación, ya sea con los datos o ya sea con la hipótesis, o podría cuestionar que sea una buena justificación, en el sentido de que a lo mejor las ideas o el sustento que aquí aparece es teóricamente débil o teóricamente insostenible. Muchas veces esta justificación, por ejemplo, se basa en experiencias personales. A mí me ocurrió, bueno, yo puedo afirmar lo anterior porque a mí me ocurrió una vez que estaba haciendo clases y los estudiantes estaban muy distraídos y muy confusos, entonces decidí interrumpir la actividad para tratar de aclararles las ideas. Bueno, esa sería una justificación también, porque estoy relacionando los datos que señalo y estoy relacionando la hipótesis que formulé. Sin embargo, sería una justificación basada en mi experiencia personal. Y en ese sentido es una justificación más débil que una justificación más general, más, podríamos decir, teórica, que proviene de otras fuentes. Porque siempre la experiencia personal es muy particular y por lo tanto no es una buena base para aplicarse a distintos contextos y en distintas situaciones. En fin, la estructura argumentativa entonces es un modelo que podemos utilizar para ir desarrollando o mejorando nuestra habilidad para elaborar argumentos, donde lo que tenemos que ir integrando es por una parte la formulación de hipótesis, por otra parte la evidencia o los datos sobre lo que se sostienen esas hipótesis y las estructuras, digamos, de justificación, los razonamientos que nos permiten vincular o relacionar estos dos aspectos. ¿Alguien tiene alguna inquietud, alguna duda o comentario acerca de este ejercicio? No, profe, yo por lo menos no, ninguna. Ya, muchas gracias. Tiare me parece que respondió, ¿cierto? No, Carolina. Ah, ahora fue Carolina. Es que antes me apareció Carolina y era Tiare, pero está bien. Carolina, A lo gracias. mejor la Tere quería decir algo igual. Puede ser. Bueno, entonces, dicho todo lo anterior, estamos en condiciones de pasar a esta segunda parte de la clase, que en realidad era la primera, solamente que hemos invertido el orden. Previo a ello, bueno, comentarles o volver a insistir en mi invitación a que abran los micrófonos, a que se involucren en la clase. Yo entiendo que estamos en una dinámica y en una circunstancia incómoda probablemente para muchos, pero como les decía en la clase anterior o en la grabación anterior,
el desarrollo del CPC no es algo que pueda ocurrir de manera pasiva, no es algo que vaya a ocurrir a través de una exposición de mi parte. Yo espero que en las clases ustedes puedan involucrarse en un diálogo como el que intentamos hacer hoy día, y por lo tanto les pido que vayan avanzando en conjunto, ojalá participando, opinando, escribiendo en este caso en el muro, cuestionando lo que sus compañeras o compañeros dicen o complementándolo. Esa es la manera en la cual espero que el desarrollo del CPC vaya ocurriendo en cada uno de nosotros. Insisto, no se trata de aprender acerca del CPC, se trata de que cada uno desarrolle su propio CPC. Ahora sí, bueno, voy a pasar efectivamente a una parte brevemente expositiva, donde quiero mostrarles o presentarles 3 modelos de CPC que van a ser parte de nuestro bagaje del curso, pero especialmente nos vamos a quedar con uno de ellos, que nos va a servir como referencia para organizar, por una parte, las actividades y la estructura del curso, y al mismo tiempo para ir poniendo foco en nuestros aprendizajes. Seguramente algunos de ellos, o si no, de los 3, ustedes ya los han conocido en los otros cursos de CPC, porque es parte de un modelo teórico, de un marco teórico más bien, que es compartido por los cursos de CPC. Así que si me repito con alguno de ellos, justamente es porque estamos trabajando dentro de un mismo marco teórico. Por supuesto, en cualquier momento, cualquier inquietud o duda que tengan, pueden abrir sus micrófonos para comentar. Vamos a hablar entonces en estos minutos que nos quedan de la clase sobre tres modelos para el conocimiento pedagógico del contenido, específicamente en el ámbito de las ciencias naturales, en la enseñanza de las ciencias naturales. A estos modelos les vamos a poner el nombre de autores, aunque es simplemente una manera de referenciarlo, porque no tienen nombre propio los modelos. Son autores que han propuesto algunas ideas, no dispersas, sino que de un modo más o menos coherente, como un cuerpo teórico, y por lo tanto los podemos utilizar justamente para tratar de comprender la idea del CPC desde el punto de vista teórico. Uno es el modelo de Schulman, o de Lee Schulman, alguien de quien seguramente ustedes ya han escuchado bastante, hasta el minuto. Un modelo de otro autor conocido como Vicente Talanquer, y un modelo de otro grupo de autores liderado por Shirley Magnusson. No obstante, previo a caracterizarlos brevemente cada uno de estos 3 modelos, tenemos que hacer un paréntesis, un breve paréntesis, porque en este momento y en el curso vamos a utilizar harto la palabra modelo, y en distintas circunstancias, en distintos tópicos. Entonces quiero llamar la atención sobre el concepto modelo, porque hay que enfatizarlo en cierto momento. Vamos a usarlo como un concepto técnico, por lo tanto hay que empezar a hacer estas distinciones respecto de su sentido, su significado y su interpretación. ¿Cómo podríamos definir o caracterizar un modelo? ¿Qué es un modelo según el uso que le estamos dando? ¿O cómo lo usan ustedes? Puede ser como un pauteo, algo que se pueda imitar, Bien. no sé, copiar, algo así. Eso sí, de acuerdo. Uno podría usar la idea de modelo como patrón, por ejemplo, ¿cierto? En el sentido de que plantea Carolina, me parece. Eh, como un pauteo, dice ella. Yo lo podríamos conceptualizar como un patrón, algo que es un modelo a seguir, por ejemplo. ¿Mm? En ese sentido, efectivamente, podemos considerar la idea de modelo. No es la única, no es la única concepción que podemos tener de modelo. ¿Alguien tiene otra sugerencia? Yo creo, profe, que es como lo que decía la Cari, como lo que decía usted. Yo creo que se basa más que nada como en un patrón que uno puede seguir, pero que
claramente no va a ser igual como a lo mejor se lo enseñan a uno. Pueden Ujú. haber como distintos cambios que uno puede establecer en el transcurso. De acuerdo. Efectivamente, ¿cierto? Los modelos a seguir, los patrones, las pautas, muchas veces tienen un carácter, digamos, orientativo, orientador, por decirlo de alguna forma. Y en ese sentido se pueden utilizar como referencia, mientras que al mismo tiempo uno realiza, dependiendo del modelo del cual se trata, uno realiza ajustes, adaptaciones de acuerdo con el contexto, por ejemplo. Eh, Cuando interpretamos la noción de modelo de esta forma, como un patrón a seguir, estamos haciendo una interpretación que podemos llamarle normativa o prescriptiva. Hay modelos que son normativos en el sentido de que establecen ciertas normas respecto de cómo hacer las cosas o de cómo comportarse o de cómo interpretar, etc. Depende del contexto en el cual se utilice un modelo normativo o prescriptivo. Eh, Hay una noción distinta de modelo que no es prescriptiva, que no necesariamente es normativa, que podríamos llamarle descriptiva. En ese sentido, un modelo descriptivo puede funcionar no tanto como un patrón, sino como una representación de un fenómeno, o de un objeto, o de un proceso. Y en ese sentido, un modelo, entendido como una descripción, es decir, como una representación, es una aproximación al fenómeno. Es una representación en general simplificada. Por poner un ejemplo, aquí tenemos este dibujo que podríamos decir más o menos claramente se trata de un modelo gráfico, es un dibujo sin duda. Y podemos decir de él que es un modelo gráfico justamente porque lo interpretamos como una descripción de un fenómeno, una descripción de un proceso. Esta figura entonces de la cabeza de una persona con estos globos de colores, con estas gráficas de colores en el interior de su cabeza, algo quieren decir, algo quieren representar. ¿A alguien se le ocurre qué puede estar representando este gráfica? Una idea. Ya, una idea, por ejemplo, o a lo mejor un conjunto de ideas, ¿cierto? El pensamiento, a lo mejor. En ese sentido, este modelo, interpretado así, digamos, esta gráfica, este modelo gráfico, representa, por ejemplo, podríamos decir, las ideas de una persona, o representa el pensamiento de una persona. En ese sentido, este es un modelo, si le llamamos de esa forma, es un modelo gráfico descriptivo. No nos está diciendo cómo actuar ni cómo proceder, sino está tratando de expresar o de representar un cierto proceso, un cierto fenómeno. Y por lo tanto no se trata de un patrón en el sentido de modelo a seguir, sino se trata de una descripción o una representación en el sentido del modelo de un fenómeno que en este caso podríamos incluso considerar abstracto. Así es que tenemos estas dos ideas de modelo que van a estar presentes y que en algunos casos incluso se superponen muchas veces. Por ahora quedémonos con esta segunda idea, la idea de un modelo como representación de una idea, de un objeto o de un acontecimiento. Y que sirven como instrumentos que pueden ser concretos o pueden ser abstractos, que nos sirven para conectar, para vincular los fenómenos o la realidad con la teoría, con su descripción, con su explicación, la explicación del fenómeno. Así entonces vamos a tener, por ejemplo, por poner un ejemplo del área de las ciencias naturales. Sí, dígame. Por ejemplo, yo veo como el modelo como una estimación de algo. ¿Eso igual es como una definición de modelo o estoy como perdido? ¿Tiene algún ejemplo específico que usted diga es una estimación de algo? ¿Un ejemplo de modelo que sea una estimación de algo?
ya, que por ejemplo yo lo veo como una idea estimada. Por ejemplo, yo tengo como mi propio modelo o idea estimada sobre, no sé, el inicio del planeta en sí, que quizás no es el mismo a la idea, no sé, po, la creacionista, etcétera, De como acuerdo, algo así, de ¿o acuerdo. no? Podríamos, yo creo, aplicar la noción de modelo en ese caso, pero es una noción de modelo, digamos, si uno la analiza técnicamente, habría que precisarlo, porque depende, hay algunos autores que van a decir, o que dicen, por ejemplo, que las personas tenemos representaciones mentales de los fenómenos. Entonces, en el caso del área de las ciencias naturales, incluso algunos autores dicen, del aprendizaje de las ciencias naturales, algunos autores dicen, los estudiantes construyen o producen modelos cognitivos acerca de los fenómenos. Entonces, esos modelos cognitivos justamente podrían ser descripciones o hasta cierto punto representaciones complejas de un cierto fenómeno que ocurren en la mente, en el pensamiento de una persona. Y en ese sentido uno podría decir, claro, cuando un estudiante o cuando una persona tiene una cierta idea respecto de un cierto fenómeno, en general esa idea es un modelo complejo respecto del fenómeno. No es simplemente una opinión o una idea vaga, sino que es una idea que está conectada con muchas otras. Para seguir en esa línea, un ejemplo en el área de ciencias naturales sería eh, el modelo de universo, por ejemplo. Un modelo del universo, un modelo cosmológico que tenemos las personas cuando somos muy pequeños o que incluso cuando muchos adultos lo tienen, un modelo cosmológico eh, geocéntrico, en el cual el centro del universo, o por lo menos el centro del sistema solar, es la Tierra. Entonces yo puedo interpretar o puedo describir los fenómenos que observo basado en esa idea, en ese conocimiento, en esa creencia de que el universo está centrado en la Tierra y los objetos, como el Sol, giran en torno a la Tierra. Eso sería un modelo geocéntrico. A diferencia del modelo heliocéntrico, que es un modelo centrado en el Sol y que también de alguna manera describe los movimientos en el universo o en el sistema solar, pero con el Sol en su centro. Entonces uno puede tener distintos niveles o distintos tipos de modelos asociados a estas ideas. Una persona, un niño, puede tener un modelo del universo cuyo centro sea la Tierra, y entonces decimos es un modelo geocéntrico. Algunos autores sostienen esta idea, es decir, que los estudiantes o los niños, las niñas o incluso las personas tienen modelos mentales que les permiten comprender los fenómenos de esta forma. Porque la idea de que el Sol gira en torno a la Tierra no es simplemente una idea aislada. Un niño o una persona va a responder y va a explicar distintos fenómenos asociados al movimiento del Sol, asociado al día y la noche, por ejemplo, asociado a los eclipses, asociado a la luz de las estrellas, etcétera, una serie de fenómenos que están vinculados con el mismo modelo cosmológico, el mismo modelo explicativo acerca de cómo se organiza el universo o el cosmos. Pero si solo hablamos de una idea vaga, entonces ya no es tan claro que podamos asociar eso a un modelo, ¿de acuerdo? Entonces, como decía o preguntaba, me parece que era Tiare, puede ser, no me acuerdo, no alcancé a fijarme el nombre de quien preguntaba, tal vez Catherine. Cuando hablamos de una aproximación, de una idea aproximada, bueno, si lo entendemos de esta forma, como un conjunto de ideas que se relacionan entre sí respecto de un fenómeno, entonces sí, algunos autores van a decir las personas tienen modelos cognitivos o modelos mentales acerca de los fenómenos, los procesos, el mundo, los objetos, etc. Pero si son solamente ideas desconectadas, una opinión o ideas generales que uno manifiesta,
Entonces, es más difícil decir que se trata de un modelo específicamente. Por otro lado, como les decía, las representaciones de los fenómenos van a estar presentes no solo a nivel mental, sino también, por supuesto, a nivel científico. Es decir, los científicos utilizan representaciones para explicar los fenómenos. Y esas representaciones, algunas de ellas van a ser gráficas, como un ejemplo burdo como el que yo coloqué aquí, pero hay otras representaciones que son mucho más complejas y que son lo que llamamos conjuntos teóricos o teorías. En ese sentido, una teoría o una descripción de un fenómeno que es más completa también puede ser identificada, puede ser reconocida como un modelo del fenómeno. Y allí, cuando las teorías son descriptivas, entonces hablamos de modelos descriptivos, y eventualmente uno puede tener una teoría prescriptiva o normativa, y entonces hablamos de un modelo normativo o prescriptivo, como un patrón a seguir, ¿ya? Por eso estas nociones están mezcladas, o aparecen muchas veces vinculadas. Por ahora, como les digo, quedémonos con esta idea de que un modelo puede ser una representación de una idea, un objeto, un acontecimiento, un proceso o un sistema, que es aproximada en el sentido de que es simplificada respecto del fenómeno, la representación, y que nos sirve para hacer un puente entre el fenómeno o la realidad y la explicación o la descripción o el comportamiento desde un punto de vista teórico. Con eso vamos a cerrar el paréntesis. El corolario es simplemente prestemos atención a la palabra o a la noción de modelo, que va a ser importante técnicamente hablando durante el curso. Entonces, para hablar de los tres modelos del CPC, podemos caracterizarlos someramente. En el primer caso, el modelo de Lee Schulman, que es este psicólogo educacional estadounidense que da, digamos, que coloca la piedra fundacional de este paradigma de investigación y desarrollo de conocimiento profesional. Primero sostiene de una manera muy sencilla que el CPC es un tipo de conocimiento profesional. Bueno, esta es una manera, por supuesto, muy general de definir o de describir el modelo de Lee Schulman acerca del CPC, como un tipo de conocimiento profesional. En breve lo vamos a caracterizar un poquito más. Otra forma de caracterizar el CPC, de acuerdo con Vicente Talanquer, que es un educador mexicano del área de la química, es como un conjunto de procedimientos. Talanquer hace una especie de definición procedimental de lo que es el CPC. ¿Qué es lo que tiene que hacer un profesor para demostrar su CPC? En ese sentido, aquí tenemos un contraste bien interesante entre dos tipos de modelos. Probablemente el modelo de Schulman, que vamos a ver en breve, es un modelo más descriptivo del fenómeno, mientras que el modelo de Talanquer es un modelo más prescriptivo, respecto de que nos dice qué es lo que hay que hacer o cómo hay que hacer la práctica docente para demostrar un CPC, o para demostrar nuestro CPC. Y el modelo de Shirley Magnuson y sus colegas, que también son educadores norteamericanos, y que de alguna manera se inscriben en la misma línea de trabajo, la línea de investigación de Schulman, solamente que por lo menos 20 años después hacen una revisión de las ideas de Schulman y de cómo esas ideas se han ido desarrollando, y entonces proponen una conceptualización del CPC como un tipo de conocimiento profesional, pero con algunas características más específicas. Entonces dicen se trata de un conocimiento emergente. Fíjense que es emergente porque surge de manera dinámica en la interacción entre distintos tipos de conocimientos disciplinarios y pedagógicos. No es un cuerpo de conocimiento estable, no es un conocimiento que uno pueda tener o pueda encontrar en una biblioteca en el sentido de que esté compendiado en un libro, en un resumen, sino que es algo que está surgiendo en el ejercicio de la docencia, este CPC, según estos autores. De todos modos,
se inscribirían, de acuerdo a la distinción que acabamos de hacer, o digamos, la propuesta que ellos hacen se podría catalogar como un modelo de CPC más bien descriptivo, que nos tratan de decir cómo es el fenómeno del CPC, tratan de explicarlo, antes que normativo o prescriptivo, como podría ser el modelo de Talanquer. ¿Alguna pregunta o inquietud sobre estas distinciones? ¿Profe? Sí. Pero por ejemplo, en cómo nos estamos basando nosotros en lo que estamos aprendiendo, ¿nos basamos más en el modelo de Schulman o con los otros igual? Muy bien. Efectivamente vamos a inscribirnos en la línea de Schulman, en el sentido de que vamos a considerar el CPC como un conocimiento profesional, un tipo de conocimiento profesional. Vamos a usar ese modelo como referencia para tratar de ir desarrollando nuestro propio CPC. No se trata, insisto, en que aprendamos acerca de Schulman o que aprendamos acerca del CPC de Schulman, sino que, o sea, del modelo de Schulman, sino que lo utilicemos ese modelo para ir desarrollando nuestras habilidades profesionales. Ahora, si bien nos inscribimos en esta corriente, vamos a trabajar directamente no con el modelo de Schulman, sino con el modelo de Magnusson. Lo vamos a ver en breve justamente. Y eso es porque el modelo de Schulman, como lo planteó él originalmente en la década del 80, resulta ser un modelo muy, podríamos decir, ambiguo, muy amplio. Schulman tiene la ventaja o tiene el valor de alguna manera de haber propuesto un campo de trabajo, un campo de desarrollo, un campo de investigación nuevo, de definirlo de manera general. Pero de ahí en adelante se desarrolla un gran trabajo de mucha gente que se involucra en esta idea de Schulman y que van contribuyendo a precisar o a focalizar la idea original. Y en ese sentido, el trabajo de Magnusson, que se da por lo menos 20 años después de Schulman, nos sirve justamente como un modelo, podríamos decir, más maduro, más completo y también más funcional, que nos resulta más útil para los procesos formativos que están estructurados en torno al desarrollo del CPC. Así es que, como vamos a ver al final en la última diapositiva, nos vamos a quedar con el modelo de Magnusson. ¿Qué es lo que decía Schulman en la década del 80 acerca del CPC? Cuando uno lee el texto y se pregunta, bueno, ¿qué es lo que entiende Schulman por CPC? ¿En qué consiste este CPC? Según Schulman, hay varios elementos que están dispersos, que no están de todo integrados en su narrativa, porque Schulman tiene un estilo narrativo más bien, podríamos decir, muy literario. Entonces, la idea del CPC aparece dispersa en distintas caracterizaciones y descripciones que él hace. Entonces, considera, por ejemplo, entre otras cosas, las formas más útiles de representación de las ideas acerca de ciertos contenidos teóricos, acerca de cierta, en este caso, conocimiento científico. Y estas representaciones incluyen analogías, ilustraciones, ejemplos, explicaciones, demostraciones, etc. Es decir, Schulman se imagina que como parte del CPC caben este conjunto de cosas que un profesor puede conocer, puede dominar. Ejemplos concretos que uno podría utilizar para enseñar, por ejemplo, estructura y función de las plantas. ¿Qué tipo de dibujo será el más conveniente para enseñar acerca de la estructura y función de las partes de una planta? Para enseñar ese concepto, ¿utilizaré el dibujo de un alerce detallado, por ejemplo? ¿O será mejor utilizar un dibujo de una planta de poroto? Ese tipo de conocimiento es parte de lo que Schulman considera CPC. También dice, el CPC es una mezcla de contenido. Cuando hablamos aquí de contenido, siempre Schulman se está refiriendo a el conocimiento disciplinar, es decir, en este caso, conocimiento científico, conocimiento de las ciencias naturales.
Mezcla entre contenido disciplinar y pedagogía, en un esfuerzo por comprender cómo un tema específico es organizado, representado y adaptado y presentado para la enseñanza. En esta idea de Schulman está muy clara o está muy presente la idea de transposición didáctica. Se trata de cómo el conocimiento disciplinar es adaptado o modificado para ser presentado para la enseñanza. También aquí Schulman dice, ese paso, este tipo de transformación corresponde al CPC. Y finalmente también nos dice Schulman, dentro del CPC caben por lo menos otras dos cosas. El entendimiento que los profesores tenemos de las concepciones y preconcepciones que los estudiantes de diferentes edades y características traen cuando aprenden los tópicos más frecuentemente enseñados. Es decir, es un conocimiento que tenemos nosotros como profesores de nuestros estudiantes. Pero les llamo la atención de nuevo sobre esto. No se trata de un conocimiento general acerca de las características de los estudiantes. No se trata de un conocimiento general acerca de la psicología de los estudiantes o de su desarrollo cognitivo, sino que se trata de cómo los estudiantes comprenden cierto concepto o cierto tipo de conocimiento. Por eso se trata de conocer cuáles son sus concepciones y preconcepciones. ¿Qué creen los estudiantes acerca de las plantas? ¿Creen, por ejemplo, en primero básico que las plantas son seres vivos? Muchos estudiantes en primero básico no creen que las plantas sean seres vivos, porque básicamente no se mueven. Tienen la idea, tienen la preconcepción de que un ser vivo es un animal que se mueve, y por lo tanto la planta no es un ser vivo. Bueno, ese tipo de conocimiento es conocimiento que para Schulman es parte del CPC. No es conocimiento de las características socioculturales de los estudiantes, por ejemplo. Ese es conocimiento profesional docente, pero para Schulman no es parte del CPC. Y por último, también conocimiento de las estrategias que más probablemente funcionen en la reorganización del entendimiento de los estudiantes. ¿Qué será mejor hacer? Que trabajen haciendo dibujos del proceso de crecimiento de la planta de poroto desde que germina la semilla, o será mejor que escriban el proceso, que lo redacten, o será mejor que tomen fotografías, o será mejor que realicen el experimento o la demostración concreta del crecimiento de una planta de porotos, o será mejor que hagan todas esas cosas juntas. Estrategias que son más o menos óptimas para la enseñanza de un cierto contenido. Eso también es parte del CPC según Schulman. Nos quedan pocos minutos de esta sesión y vamos a ya ir terminando esta presentación y esta clase para no extendernos, así es que les voy a dejar simplemente mencionadas la caracterización del CPC, que es el segundo modelo que hace Talanquer, que les decía es un modelo más procedimental, donde él describe qué procedimientos, qué prácticas, qué actividades tendría que realizar un docente para representar el CPC o para demostrar su CPC. Es lo que él llama una recreación del contenido. Por ejemplo, que identifique ideas, conceptos y preguntas centrales asociados a un tema. En este sentido, este es un modelo más prescriptivo, más normativo, que nos dice, bueno, cómo tenemos que proceder en nuestro ejercicio profesional para demostrar nuestro CPC. Así que les pido que lo revisen con mayor detalle una vez que la presentación esté disponible en el aula virtual. Y para finalizar, el tercer modelo, como les anticipaba, es el modelo de Magnusson y sus colaboradores, en el cual el CPC aparece como una fuente para la toma de decisiones en la enseñanza, una fuente de orientaciones para la enseñanza. Es un modelo que se inscribe en la línea de pensamiento de Schulman, la idea de un modelo más descriptivo del fenómeno que nos sirve también para explicar cómo ocurre o cómo mejorar hasta cierto punto la docencia, y que integra estas 4 áreas de conocimiento, estas 4 dimensiones de conocimiento, orientaciones para la enseñanza que provienen de la integración de nuestro conocimiento acerca de la comprensión de los estudiantes. Insisto en que no es un conocimiento general de las características de los estudiantes, sino solo
de cómo ellos comprenden el conocimiento que queremos enseñar. Un conocimiento acerca de cómo evaluar, en este caso en ciencias naturales, un conocimiento acerca de qué estrategias utilizar para la enseñanza de los tópicos en ciencias naturales, y un conocimiento acerca del currículo de ciencias naturales. Específicamente, estos autores efectivamente trabajan en torno a la enseñanza de las ciencias, por lo tanto es un modelo de CPC especialmente pensado o desarrollado para nuestra área. Cada una de estas dimensiones incluye sin duda distintos ámbitos, distintos aspectos. El punto es que para Magnusson y sus colaboradores, el CPC es este conocimiento dinámico que surge en la interacción de estas cuatro áreas de conocimiento. Cuando la profesora decidió utilizar fichas de animales de distintos hábitats, por ejemplo, para que los estudiantes aprendan a clasificar, entonces estaba haciendo uso de su conocimiento de estrategias instruccionales. Organización en grupo, trabajo con material concreto, tiempo de trabajo para el grupo, dinámica de diálogo. Conocimiento curricular, porque ella quería enseñar clasificación. Y probablemente eso es parte de un objetivo de aprendizaje del currículo en tercero básico, por lo menos en la época en que la profesora estaba haciendo clases. Conocimiento de la comprensión de los estudiantes, porque sabía que para que los estudiantes puedan hacer distinciones tenía que considerar características distintas de los objetos que clasificaban, en este caso de los animales. Y por lo tanto pensó en cierto tipo de, probablemente, digamos, pensó en ciertos tipos de ciertas especies animales que provenían de distintos hábitats, que podían hacerse fáciles distinciones y comparaciones entre ellos. En ese sentido, esas decisiones que adoptó la profesora son decisiones que demuestran su conocimiento pedagógico del contenido. ¿Alguien tiene alguna pregunta o inquietud acerca de esta descripción? Si alguien me puede decir o avisar cuántos minutos nos quedan, debe quedar muy poquito, por favor. Le quedan 2. A ver, espérame que no me sale. Un minuto, más o menos. Ya, gracias, Tiara. Bueno, con eso vamos a ir finalizando esta clase entonces. Les pido que revisen la presentación y que vuelvan a mirar también el ejercicio de la clase de la profesora que ya analizamos a la luz de este modelo de CPC que vamos a seguir revisando. Aquí simplemente lo he presentado, pero lo vamos a volver a mirar en las clases que siguen, no tanto para aprendérselo, sino que para utilizarlo como referencia en el desarrollo de nuestro CPC. Al final de esta presentación van a encontrar una nueva lectura recomendada. Ah, perdón, déjenme ir al final. Que son las primeras páginas de este marco de referencia para la enseñanza de las ciencias naturales en quinto y sexto básico. El texto lo encuentran en el link que está marcado en azul, directamente, página 4 a la 13, ¿ya? Para que aprovechen de avanzar esa lectura antes de la próxima clase. Es un texto de fácil y de rápida lectura, son pocas páginas y de poco texto también. Les pido específicamente que... ¿Profe? Sí, dígame. ¿Está en el aula? Está en la diapositiva. Yo voy a publicar ahora las diapositivas y cuando vaya a la última diapositiva encuentra el enlace, ¿de acuerdo? Para que abra este texto. Ahí está. Eso. Ya, profe. Solamente gracias. de la página 4 a la... ya me olvidé qué es lo que les había dicho, 4 a la 14 me parece que era, para que no avancen más porque lo que viene más adelante, eso, a la 13. Lo que viene después de la página 13 es parte del contenido que vamos a seguir revisando